Bien, pues el título elegido ha sido Ejercicio como polipíldora en la fibrosis quística y voy a seguir más o menos este índice. Es un índice en el que lo primero voy a hablar de por qué estamos buscando ahora herramientas sin efectos secundarios y con efectos beneficiosos sobre la fibrosis quística, por qué. Voy a hablar de estudios de investigación sobre la importancia del músculo en la salud de todos, de los sanos y de los enfermos, de los diabéticos y de la fibrosis quística, me da igual, del impacto de la fibrosis quística en el rendimiento físico, y por eso decimos que hay intolerancia al ejercicio, pero eso no es excusa para no hacerlo, de cómo y dónde actúa el ejercicio para mejorar la funcionalidad del paciente, y de las estrategias para la espera. No es una enfermedad en la que debamos esperar a los nuevos tratamientos, bienvenidos sean, pero la debemos esperar en las mejores condiciones. Y esas mejores condiciones son, y nos las va a aportar, el ejercicio físico. Y luego nuestra experiencia en fibrosis quística y ejercicio físico. Bien, vamos a seguir este índice. La primera parte, ¿por qué? La respuesta es sencilla, porque la supervivencia está en aumento. Y si la supervivencia está en aumento, pues debo buscar calidad a los años de vida. Y además, porque la condición física, una cosa que vamos a hablar toda la tarde, tanto los de entrenamiento como los fisioterapeutas, como yo misma, porque la condición física es fundamental. Aquí veis unas gráficas que lo que vienen a decir es que si la condición física es baja, la supervivencia desciende, y si la condición física es alta, la supervivencia se mantiene por encima. Así que la condición física es algo fundamental, que no medimos y que hay que empezar a medir. El alto nivel de condición física en los pacientes mejora la calidad de vida, el pronóstico, da menor riesgo de hospitalización y atenúa el declinar de la función pulmonar. Esto está avalado por múltiples estudios científicos, que aunque he dicho que faltaban evidencias, no significa que no las haya. ¿Qué es la condición física? La condición física podemos decir que son 3 ruedas dentadas que tienen que ver con el músculo, el corazón y el sistema vascular y el pulmón. Y van engranadas de tal forma que si el pulmón está bien, la bomba cardíaca está bien y el músculo, que vamos a hacer especial mención a este sistema, que nos olvidamos de él, está bien, entonces todo esto va muy bien y hay una variable que se llama consumo de oxígeno pico o consumo de oxígeno máximo, que nos dice qué capacidad cardiorrespiratoria tenemos. Pero además hay otra variable que nos dice cómo está nuestro componente metabólico, cómo está nuestro componente neuromuscular y cómo está la fuerza, la composición corporal y la flexibilidad. Todo unido es condición física. La condición física es algo que aumenta desde que nacemos. Aumenta y alcanza un nivel. Y luego, a una edad aproximada de 40 años, 30 años, 20 años, depende de nuestro estilo de vida, va descendiendo hasta que llegamos a la vejez, donde la condición física ha mermado mucho y nuestra calidad de vida baja. Pero esta gráfica, nuestro estilo de vida hace que baje con esta pendiente o que baje con pendiente menor. Que baje con pendiente menor nos hace tener una calidad de vida mejor para cuando seamos mayores. Por tanto, es importante 2 cosas, alcanzar un pico grande y luego un deterioro con pendiente pequeña. Y eso lo consigue el ejercicio físico. Y eso es bueno para los que tienen fibrosis quística y para los que no tienen fibrosis quística, para todos. Porque el consumo de oxígeno, esta variable tan importante que no medimos, es la principal variable que se obtiene en pruebas de esfuerzo y que es un predictor de mortalidad en los pacientes con fibrosis quística. Bien, y esto se sabe ya desde el 1991. ¿Por qué es necesario medir esto? Porque esto es un patrón oro para evaluar la limitación funcional en pacientes con patología pulmonar e identificar la causa de la limitación, si lo que me limita es el músculo, el pulmón o el corazón. Bien, además es un factor pronóstico.
aquellos niños que están por debajo de 32 mililitros km/min tienen peor pronóstico que aquellos que están por encima. ¿Qué ocurre con los niños? Con los niños debería aumentar el consumo de oxígeno. ¿Y qué pasa en la población de fibrosis quística que no hace ejercicio? Que no solo no aumenta, sino que desciende 2 mililitros minuto por año. Eso no podemos hacerlo, eso no podemos permitírnoslo. Tenemos que aumentar ese consumo de oxígeno y con lo que podemos hacerlo es con el ejercicio físico. Y la condición física, que es una variable que tampoco se mide en atención primaria ni en población sana, es una variable que tiene un peso atribuible de muerte o de capacidad de disfunción mayor, un 16%, que la obesidad, que fumar, que hipertensión, que diabetes, para la población general. Por tanto, en atención primaria también esta variable deberíamos tenerla en cuenta, y no solamente los factores de riesgo cardiovasculares hasta ahora conocidos. La máxima capacidad cardiorrespiratoria es el mejor indicador de condición física según la OMS y es un excelente indicador del estado de salud y tiene una elevada tasa de predicción de mortalidad. Este es el último estudio que acaba de salir multicéntrico, me ha hecho mucha ilusión verlo en el 2018, que se llama Actívate fibrosis quística, donde nos viene a decir ya que la actividad vigorosa, regular, vigorosa, y aquí luego tendréis la experiencia del paciente que me acompaña, Humberto, donde él dice siempre, es que yo tengo que llegar a mi límite. Yo, como me encuentro bien, es cuando hago ejercicio que de alguna forma me canso y me cuesta hacerlo. Vigorosa, regular, es positiva en la condición física del paciente, positiva. Por tanto, aunque ya las sociedades pediátricas nos hablan de que es importante hacer en muchas patologías y también en la fibrosis quística ejercicio físico, pues la verdad y la realidad es que no lo estamos haciendo. En el registro de 2013 encuentro lo siguiente. Encuentro que la evidencia científica empieza a aumentar, los estudios de investigación que dicen que la terapia debe ser integral, cuando veo que solo el 4,9% del registro hace ejercicio y utiliza todas las terapias, pero el ejercicio a veces. Cuando veo la del 2016 observo lo mismo, no solo no ha subido, sino que ha bajado al 4,7%. ¿Bien? En cambio, cuando preguntas por qué, dicen que para aclarar el moco. Claro que es una técnica de aclaramiento del moco, pero es mucho más cosas el ejercicio, muchas más cosas. Y además dicen que hay una creencia abrumadora de los clínicos de que hay que hacer ejercicio físico, pero se queda en creencia y que es extremadamente importante. O sea, que algo hacemos mal para no saber transmitir que el ejercicio es bueno, pero además generar herramientas de adherencia, que yo creo que ahí está el fallo, en generar herramientas de adherencia. A lo mejor ahí nos tienen que ayudar los psicólogos. El ejercicio tiene además otros beneficios, además de aclarar moco, beneficios que tienen que ver o que ya están determinados desde los años 70. Y todos estos autores, bien, nos están diciendo que el ejercicio es importante, además de para aclarar el moco, para todo esto. ¿Para qué cosas son importantes? Para disminuir la respuesta inflamatoria general, luego trataré de explicárselo. Para aumentar el funcionamiento muscular, luego diremos que el músculo, además de locomotor, es un órgano endocrino. Para aumentar, por tanto, la masa muscular, la capacidad funcional, la función pulmonar, el equilibrio de la microbiota intestinal y para disminuir el número de exacerbaciones y de ingresos hospitalarios. Bien, además el ejercicio regular me mejora el FET y me hace que decline más despacio el FET. Bien, nos lo decían en la mesa de trasplante. Este estudio que revisa, nos gusta mucho a los médicos porque marca la evidencia, nos dice que faltan todavía estudios con entrenamientos, con dosis, con modalidades que evidencien todavía mejor la dosis efectiva para cada paciente. Pero desde luego nos dice que los efectos son beneficiosos y por tanto no existen efectos secundarios negativos y que hay que hacerlo, ¿bien? Aunque falten cosas por hacer. En esta revisión del 2018 de entrenamiento de los músculos respiratorios nos dice que no hay pruebas suficientes para sugerir esta intervención, pero que en cambio no la desechan, que hay que hacer caso por caso. Y hay que hacerlo, ¿bien? Pero
habría que entrenar más la musculatura periférica porque hay más evidencia científica que la propia musculatura respiratoria, según nos dice la investigación científica. Pasamos a los estudios de investigación recientes sobre músculo y salud. Vamos a ver. Tenemos dos tejidos. La actitud que tenemos que tener ante la espera no puede ser sedentaria, nunca, porque nos va a pillar exageradamente mal, con una mala condición física, para podernos poner con los tratamientos correctores y potenciadores, ¿vale? Que esa es nuestra esperanza. Pero tenemos que estar en una actitud activa, porque hay dos tejidos fundamentales, el músculo y la grasa. ¿Y qué ocurre con estos dos tejidos? Estos dos tejidos no solo están en el tejido periférico, están también en el tejido diafragmático, en el músculo. Y por tanto, cuando yo no tengo tejido muscular ni periférico ni nada, no tengo un órgano endocrino fundamental que secreta citoquinas antiinflamatorias. Y cuando tengo en exceso un tejido de grasa, lo que hace que es un tejido endocrino que genera citoquinas inflamatorias. ¿Qué ocurre con esto? Que poco a poco se apodera el tejido graso del tejido muscular, pierdo la fuerza muscular, pierdo la condición física y eso afecta a la calidad de vida y al pronóstico de mi enfermedad. Además, se sabe que cuando el diafragma no tiene fuerza y pierde la fuerza, hay una reacción aferente hacia el cerebro y el cerebro manda una respuesta simpática vasoconstrictora de cierre de vasos, con lo que la oxigenación periférica del músculo es mala y por eso me duelen mucho los cuádriceps y aguanto muy poco el ejercicio. Bien, hay que romper este círculo vicioso, de alguna forma. Y es que hay dos tejidos diana que hay que mantener en equilibrio porque son tejidos que lanzan a la sangre sustancias buenas o malas. Y lo que tenemos que hacer son sustancias en equilibrio. Es lo que tenemos que conseguir. Esta grasa que nosotros medimos con densitometría libera una serie de sustancias que en equilibrio no pasa nada con ellas. El problema es de desajuste. En cuanto hay un desajuste inflamatorio frente al antiinflamatorio, ocurre una inflamación sistémica de bajo grado que va a ir haciendo daño a mis endotelios y al resto de tejidos. Bien, yo tengo un canal de cloro que me funciona mal y que en el pulmón todos conocemos que cuando funciona mal, pues hace esto. Bien, nos lo han explicado esta mañana. Pero es que el músculo es un tejido afectado que expresa este mismo receptor. Y cuando es defectuoso este receptor, mirad lo que pasa con él. He hecho aquí un pequeño dibujo. Fijaros, en condiciones normales la neurona lanza un estímulo eléctrico. Ese estímulo eléctrico hace que se produzca un cambio iónico y hace que vaya por el túbulo, conecte con este receptor de dihidropiridina y ese estímulo eléctrico hace que este retículo saque calcio. Y cuando sale el calcio, el músculo, con el ATP, desliza. Hay un deslizamiento de fibras actina-miosina. ¿Qué ocurre con el receptor? Y me muevo. Cuando el receptor no está, lo que ocurre es que este dihidropiridina funciona peor y este calcio sale peor. Entonces, ¿qué ocurre? Que se alteran los canales de rianodina y se altera la bomba de calcio, se altera la excitación-contracción. Bien, ocurre eso, pero eso no tenemos que, porque ocurra y tenga cierta intolerancia, dejar de hacerlo. Porque cuando yo tengo unas células con defecto de este receptor, mi fenotipo es hiperinflamatorio. Y entonces aparecen todas estas citoquinas inflamatorias que hacen que de alguna forma se atrofie el músculo y tenga una disfunción el músculo. Pero a lo mejor si hacemos ejercicio, hacemos una contraposición a esto. A lo mejor conseguimos que esa hiperinflamación se equilibre. Y eso es lo que va a suceder. Cuando hacemos ejercicio, esas sustancias inflamatorias que tengo tendencia a tener por tener un defecto del receptor se atenúan. Hay un equilibrio, hay una homeostasis. Bien, así que esta falta de receptor lo que ocurre es un aumento de citoquinas
una alteración de los mecanismos de contracción tanto en músculos periféricos como en músculos respiratorios. Implicaciones importantes para la patogenia es que no se asocia a caquexia y que no haya un fallo en el músculo respiratorio. Por tanto, tendré que hacer esto o tendré que hacer caso a la investigación que dice que cuando cualquier enfermo no pierde el músculo, la supervivencia y la calidad de vida es mayor. Y cuando pierde el músculo, todo va para abajo. Y en eso se han dado cuenta ahora mismo los cardiólogos y los oncólogos, de tal forma que se ha vuelto a hacer o se ha convertido el ejercicio en un pilar de tratamiento en la oncología. Muchos enfermos de cáncer no mueren por el cáncer, sino mueren por la falta de músculo, por la caquexia asociada al cáncer. ¿Bien? Que no hace falta estar en caquexia, simplemente el oncólogo se alerta en cuanto pierdes más del 5% del peso total. En ese momento te manda a hacer fuerza para intentar revertir la situación muscular. Y es que cuando no tengo este receptor, tengo un camino que me lleva hacia la pérdida de fuerza porque tengo una atrofia muscular. Y cuando no tengo este receptor, me lleva a un incremento de la fatigabilidad del músculo. Pero yo no le tengo que hacer caso. Yo sé que tengo esa condición, pero frente a esa condición yo tengo que saber que el ejercicio va a revertir estos caminos. Veremos cómo un poquito más adelante. El caso es que el consumo de oxígeno cae un 5 o un 8% por año y eso afecta al pronóstico y a la hospitalización. Y por tanto, tengo que intentar que eso no suceda. Un poquito más adelante os voy a decir qué caminos moleculares utiliza el ejercicio que revierten este defecto. El impacto de la fibrosis sobre el rendimiento todos lo conocemos. Cuando tenemos este defecto, podemos tener problemas en el corazón, podemos tener problemas en el músculo, podemos tener hiperinsuflación pulmonar y podemos tener una disbiosis. Todo esto se tiene y entonces se altera la excitación-contracción, se señaliza la inflamación y aparece una disbiosis y una microbiota alterada que puede estar afectando de alguna forma esa respuesta inflamatoria. Aparecen todos estos sistemas inflamatorios que van a ayudar a la disminución de la masa muscular por debilidad, por disminución de fuerza o por disminución de capacidad de trabajo. Así que, según esto, tendría reducido todos los sistemas que me ayudan a hacer ejercicio físico. Porque el ejercicio demanda al corazón, al pulmón, al diafragma y al músculo. Demanda todo esto. ¿Y qué es el consumo de oxígeno? El consumo de oxígeno es el gasto cardíaco, o sea, cómo está mi corazón y cómo está mi pulmón, y qué diferencia arteriovenosa tengo de oxígeno, o sea, cuánto oxígeno se ha quedado este músculo. Y todo en conjunto me da este valor que luego veremos que nuestro compañero Humberto, que nos va a contar su experiencia, es un valor no próximo a la normalidad, sino que supera la normalidad para su edad. ¿Bien? Y es afectado de fibrosis quística. Bien, el entrenamiento ¿qué hace? Revierte la capacidad física, consigue revertir y consigue aumentar o perder menos consumo de oxígeno, mitiga el deterioro de la función pulmonar, mejora la expectoración, para eso lo usábamos, es un rol inmunomodulador porque libera citoquinas antiinflamatorias, ahora veremos por qué caminos de señalización, mejora la función muscular y mejora la calidad de vida. ¿Cómo están nuestros niños? En el Hospital Niño Jesús, nuestros niños, estos son niños sanos y estos son niños con fibrosis quística. Y este es el valor del consumo de oxígeno. Tenemos al 62% entre 35 y 45, que eran esos valores que hemos dado de referencia. Y el 60% de los niños sanos están igual. Y tenemos un 10% por encima de 45 y tenemos un 20% de los niños sanos que están por encima de 45. O sea que tienen que hacer ejercicio físico para mantenernos sanos. ¿Qué dedujimos nosotros de un estudio que hicimos sobre condición física? Pues vimos que era muy importante el FEZ en la condición física, pero es muy importante el consumo de oxígeno. Este valor, bien, nos predice el pronóstico que tiene de hospitalizar por exacerbación en los meses sucesivos. Cuanto más alto este valor,
menos riesgo tienen de hospitalización. ¿Bien? Nosotros hacemos las pruebas de esfuerzo a todos los niños de fibrosis quística en el hospital. ¿Bien? Les sometemos a las pruebas con electrocardiografía, oximetría, etcétera. Somos unos privilegiados de tener ese análisis, esa posibilidad. También es verdad que nos lo hemos trabajado mucho. El equipo de trabajo consiguió todas estas máquinas a través de un proyecto que nos dio el FIS, el Fondo de Investigación Sanitario, hacia el año 2010, e implementamos el hospital de todas estas máquinas. Y vamos a pasar ahora a ver cómo y dónde actúa el ejercicio para la mejora funcional del paciente, y vamos a ver las estrategias de espera. No podemos esperar, ya nos ha quedado claro que no podemos esperar en actitud sedentaria. Tenemos que esperar de otra forma. Y entonces hablaremos de la dosis de ejercicio que debe ser individual. Vamos a hablar siempre de lo mismo. Es una pena, no lo voy a explicar, pero tenemos que irnos a los caminos de señalización para comprender el efecto. ¿Qué hace el ejercicio? Mirad, va a salir en amarillo ahora lo que activa. Activa unos caminos súper importantes de sustancias que van a llevarnos al final a una síntesis proteica. Acordaros que el propio defecto del receptor desactivaba esas cosas. Ahora tengo al ejercicio activando. Bueno, pues habrá más equilibrio. Bueno, además tengo que inhibe todas las citoquinas inflamatorias que se me ocurran. Las inhibe. Toda esa hiperinflamación que había, el ejercicio consigue inhibirlo. Y que inhibe a la miostatina. La miostatina es algo que cuando está activado me hace y me genera proteólisis. Así que si la inhibe, de alguna forma, conseguiré que el crecimiento muscular o la proteína muscular esté ahí. Y además que el PGC1-alfa activa la maquinaria mitocondrial. Aparece un músculo de más calidad, con más mitocondrias. Y además la epigenética, que está muy de moda, aquí se ve muy claro. Sabemos que el factor ambiental actúa sobre los genes moduladores o con genes silenciadores, genes activadores, y aquí se ve muy bien. Se ve cómo el entrenamiento físico, de alguna forma, hipometila el ADN para el PGC1-alfa, por tanto expresa más PGC1-alfa. Así que podemos decir que igual que en el mundo animal se conoce muy bien cómo el factor ambiental actúa en una abeja para convertirse en reina, la jalea real silencia genes que hace que las abejas generen ovarios y se hacen la reina del panal, y la que no toma jalea real no es reina del panal porque no ha silenciado ningún gen. El ejercicio físico se observa últimamente que produce un fenotipo muchísimo más saludable. Y es que el ejercicio cardiovascular, el de que conocemos de a tanta intensidad corre, ¿bien?, o camina, activa el PGC1-alfa, que ayuda a aumentar las mitocondrias. Y el de fuerza inactiva la proteólisis muscular y activa el mTOR, que hace que aumente la masa muscular. Así que si estos estudios en ratoncitos que les ponemos a correr aquí en este tapiz, vemos cómo hay un montón de inflamación en aquellos que no corren, con esto a la cabeza, el TFN, y aquí no aparece, en cuanto hacen ejercicio, no aparece TFN. Así que decimos el papel del ejercicio induce mioquinas antiinflamatorias que defienden de la enfermedad crónica. Podemos decir que los dos son importantes, uno es antiinflamatorio y el otro es anticatabólico, tanto el de fuerza como el de cardiovascular. Yo insistiría que si tengo que elegir por uno, hoy por hoy la fuerza es mucho más interesante. Y es que el ejercicio tiene un efecto pleiotrópico. ¿Qué significa eso? Que no puedo decir que hace la acción en un lugar. Hace la acción segregando un montón de sustancias en todos los lugares del cuerpo. En todos los lugares. Secreta más BDNF y entonces tiene más acción cognitiva. Secreta más antiinflamación, por tanto no tengo tanta inflamación y los endotelios están más saludables y entonces el corazón está más saludable. Fijaros si es importante que ahora tenemos a un grupo de científicos importantes intentando buscar
todas aquellas sustancias que podría unir en una única píldora con el fin de conseguir los mismos efectos que consigue el ejercicio. Yo espero que la píldora la encuentren, porque sería bueno para la UCI, porque sería bueno para aquellos sujetos que están esperando ya un trasplante en una situación muy mala, ¿bien? Pero espero que los demás no usemos la píldora, sino que hagamos ejercicio, que es mucho más bonito. Bien, por tanto, tiene unos efectos que no vamos a empezar, tenéis la conferencia, yo la voy a dejar. Tiene unos efectos a todos los niveles, como si fuera una hormona que actúa a todos los niveles, y además, últimamente estamos detectando un factor importante para la microbiota intestinal. Mi grupo de trabajo pues se le encendió un día la bombilla pensando que había muchas cosas que afectaban a la microbiota intestinal y que tal vez el ejercicio pudiera ser una más. Y efectivamente, estamos en esa línea de trabajo donde vemos que aquellas personas que hacen muchísimo ejercicio, muchísimo, os estoy diciendo de alto nivel, pero amateur, estamos viendo que tienen una cantidad de familias de bacterias que viven con ellos mucho más saludables, que cooperan muchísimo más entre ellas y que hacen una red entre ellas de cooperación, competición muy saludable para el resto del cuerpo. ¿En qué sentido? Pues en el sentido siguiente. Las bacterias buenas segregan ácidos grasos de cadena corta que hace que las células leucocitarias produzcan citoquinas antiinflamatorias o que reduzcan la cantidad de citoquinas inflamatorias. Fijaros qué bien, modula de alguna forma el sistema inmune, tener unas familias que compiten y cooperan con otras familias y que hacen que las familias malas no crezcan. Esto es una cosa muy interesante para la fibrosis quística. Así que parece que los estudios actuales relacionan la disbiosis intestinal con mayor inflamación sistémica y pulmonar, mejor diversidad intestinal con mejor respuesta inflamatoria pulmonar y la colonización intestinal influye directamente en el microbioma respiratorio. Así que tendremos que empezar a indagar este aspecto del ejercicio físico. Bueno, múltiples prensa nos habla de la importancia y de lo importante que es para la fibrosis quística valorar el consumo de oxígeno. Sabemos que las estrategias deben ser muchas, debemos trabajar todos en equipo, que el ejercicio, la fisioterapia respiratoria y la electroestimulación pueden ser herramientas útiles, que la bibliografía científica, aunque es joven, va creciendo y evidenciando que la fisioterapia es buena, con estos artículos, va evidenciando que el ejercicio es bueno para la fibrosis quística y vamos evidenciando, aunque más despacito, que la electroestimulación puede ser buena para ese músculo que está inactivo. ¿Bien? De tal forma que cuando electroestimulamos o hacemos ejercicio, podemos hasta transformar el tipo de fibra a una fibra mucho más oxidativa. Y se ha visto que utilizar ejercicio y electroestimulación todavía mejora más la acción de ese músculo. Así que mantener la masa muscular más sana es una de nuestras responsabilidades. Nuestros trabajos sobre esto, sobre electroestimulación, terminan siempre diciendo lo mismo, diciendo que la electroestimulación no es algo que sustituya al ejercicio, pero puede ser una herramienta útil cuando estoy esperando o cuando tengo una baja condición física para iniciar el ejercicio. Así nosotros hicimos un estudio donde hicimos biopsias musculares a músculos sanos con electroestimulación y vimos cómo somos capaces de transformar la fibra más anaeróbica en fibra más aeróbica y oxidativa. Así que parece que hay 3 estudios ya que recogen a la fibrosis quística como momentos en los que puede haber o candidatos en los que se puede utilizar la electroestimulación para músculos que están muy malitos, muy enfermos. Con efectividad positiva, ¿vale? Incluso superior al ejercicio cuando se combina con él. Bueno, así que yo creo que podemos actuar en pulmón, podemos actuar en músculo, podemos actuar en intestino y podemos actuar en la señalización antiinflamatoria o por lo menos en inhibir la inflamación.
Bueno, y ya para finalizar y no dormiros, porque estamos en un momento malo, ¿verdad? Yo no estoy dormida porque estoy hablando, pero las 4 de la tarde no es un buen momento para hablar de todo esto que os estoy contando, ¿eh? Vamos a hablar de nuestra experiencia. Nosotros empezamos, ya os digo, gracias a la Federación Española de Fibrosis Quística, que nos ayudó con el proyecto Pablo Motos, empezamos aquí a medir a los niños con acelerometría y darnos cuenta que estaban muy protegidos por sus familias y no les dejaban hacer lo que un niño tiene que hacer, moverse, porque pobrecito era enfermo. Bien, empezamos ahí. Empezamos a medirlo y al medirlo nos dimos cuenta que se movían poco. Solo el 5% se movían según las recomendaciones de la OMS. Las recomendaciones de la OMS es una receta de salud pública muy buena, pero insuficiente para muchas cosas. Suficiente cuando se está sano, insuficiente cuando no se tiene toda la salud o cuando hemos cambiado la composición corporal. Por eso muchos estudios dicen que no es suficiente el ejercicio para adelgazar, porque ya tengo la composición corporal mal y, por tanto, es insuficiente esa receta pública de salud pública general que da una dosificación muy pequeña de ejercicio. Por tanto, primero vimos que la cosa estaba mal. Hicimos el diagnóstico, porque primero hay que hacer un diagnóstico. El 5% de los niños que lo hacían bien no les metimos en el programa, porque ya lo hacían bien y las cosas que se hacen bien se tienen que cambiar poco. Bien. Pero luego les miramos la condición física y vimos que la condición física la tenían baja. Bien. Luego les pusimos un programa de ejercicio para ver si eran capaces de cambiar esa condición física y la cambiaron. Y después vimos si a largo plazo eso tenía que ver con menos exacerbación y observamos que tenía que ver con menos exacerbación. Así que estas son nuestras pruebas de esfuerzo, aquí les ponemos como a los grandes campeones, utilizamos mucho lo lúdico, nos apoyamos mucho en el psicólogo para intentar de alguna forma que eso lo vean como un juego. Yo nunca llevo bata blanca en el hospital para que me vean como una parte más del juego y lo que hacemos es esto. Publicarlo. Esto hay que publicarlo porque si no los clínicos, pues evidentemente no pueden cambiar sus terapias, no pueden cambiar sus algoritmos porque tiene que haber evidencia. Así que vimos que la calidad de vida estaba mal y que podíamos cambiarla. Vimos que los niveles de actividad física eran bajos y descubrimos cuándo eran bajos. Pusimos el programa, vimos que había capacidad de mejora, un 10% del consumo de oxígeno, pero principalmente de la fuerza. El músculo era el más agraciado en este trabajo y luego vimos cómo se conseguían que aquellos niños que tenían debajo de 35 el riesgo de evento cardiovascular, exacerbación era más grande que aquel que tenía 45, que no tenía eventos. Bien. Aquí tenemos el caso de un niño de fibrosis quística muy activo, de ese 10% que tenía más de 45. Hicimos un protocolo incremental para buscar, le llevamos al 90% su frecuencia cardíaca teórica y con un 98% de saturación. Y fijaros qué valor, 45,2 mililitros kilo minuto. Esto es un valor normal, ¿bien? Con todas las respuestas ventilatorias y cardiovasculares normales. Vamos a ver un niño de la misma edad que no tenía nada de condición física. Fijaros, le llevamos al 82%, no pudimos más porque la saturación cayó al 87% y tenía 18,4. Bien, el FET estaba igual, eran leves moderados los dos. En cambio, él tenía una intolerancia al ejercicio y hubo que empezar de otra forma el ejercicio. A este niño no le podemos meter en ningún deporte. A mí cuando los padres me dicen ¿a qué deporte le meto? Digo, con 18 mililitros de consumo de oxígeno a ninguno. Primero, porque el entrenador le va a poner, si es fútbol, de portero, de recoge pelotas o no le va a entrenar porque le va a dejar en el banquillo. Bien, porque el deporte tiene una connotación lúdica muy importante, pero a la vez es competición. Por tanto, el niño no se puede sentir mal. Por tanto, estos niños lo primero que tienen que hacer es el ejercicio bien dosificado de acuerdo a la condición física del niño. Y después ya hará deportes para que se adhiera. ¿Bien? Pero yo separo mucho lo que es ejercicio dosis, como cualquier fármaco,
de lo que es un niño como el anterior, en el que puede hacer cualquier deporte. Bien, luego veremos si me interesa que sea para masa ósea y tiene que tener impacto o me interesa que sea otro tipo de deporte. Bien. Y aquí tenemos a nuestro protagonista de hoy, que no soy yo, ni mucho menos. Es la experiencia de Humberto, que os lo va a transmitir muchísimo mejor que yo. Bien, tiene 31 años, tiene este genotipo, tiene insuficiencia pancreática y diabetes, tiene un FET, el año que más bajo le he visto que tenía 77% y el año que más alto, pues un 82%. Y tiene una característica que él os va a contar mucho mejor que yo, que no sé, para los más viejos de la sala, conocéis a este señor, ¿no? Indurain. Bien, este era un gran ciclista. Bueno, pues él estuvo en un ambiente continuamente de ejercicio y él dice que la fibrosis quística es su estilo de vida y que el ejercicio entraba dentro de su estilo de vida, que iba junto con la fibrosis quística. Bien. Y por tanto tuvo esa suerte, tener esa familia. Pero os aseguro que la familia es algo que te acompaña, pero como él bien dice, es él el que quiso hacer ejercicio físico. Bien, que tiene un electro completamente normal cuando yo lo he visto y tiene una prueba de esfuerzo que le hemos hecho. Él tenía mucho miedo a hacerse esta prueba de esfuerzo porque creía que le íbamos a quitar de hacer ejercicio físico. Bien, fijaros qué consumo de oxígeno tiene. Lo he sacado de la gráfica. ¿Qué valor es este? 50. Tiene 50 mililitros kilo minuto. Está por encima del valor de su edad. ¿Bien? Tiene una frecuencia cardíaca, le llevé a 198. Le llevé al máximo. ¿Bien? Frecuencia cardíaca máxima. Bien. ¿Cómo ventiló? Ventiló 100 litros minuto en prueba. Y tuvo un RER, esto me indica cómo está el músculo, cómo el músculo consume grasa o consume hidratos de carbono. Pues le llevé al tope, cuando ya consumía hidratos de carbono y indicaba prueba máxima. ¿Bien? ¿Y qué umbrales tiene? Esto a mí me sirve, esto es un rollo que os lo cuente y simplemente os voy a dar el resumen. Esto a mí me sirve para prescribir ejercicio y además me sirve para saber cuál es lo que le limita al sujeto, si le limita el músculo, el corazón o el pulmón, y además me sirve para pautar ejercicio, es como la dosis. Él tiene una buena capacidad y tiene una prescripción de ejercicio a 157 latidos. O sea, él tiene que estresar su corazón hasta 157 latidos, que por tanto tiene que correr, porque caminar es poco, para que sea algo efectivo, para que señalice todas esas cosas que hemos dicho que hace que sean antiinflamatorias. Porque todo lo que hace por debajo le sirve para calentar. Pero otra persona puede tener a 157, puede ser que esté ya simplemente cuando se levanta de una silla y camina. Bueno, pues si es caminando, tú tienes que caminar. Otros tendrán que correr. Él, desde luego, tiene que correr. Bien, decir que cuando yo detecto primer y segundo umbral me sirve para detectar si está bien de capacidad y luego para detectar cuál es su dosis de ejercicio. Y como cualquier joven de su edad, tiene absolutamente todo normalizado. Tiene el consumo de oxígeno normal, tiene el primer umbral en el lugar apropiado, tanto de frecuencia cardíaca como de porcentaje de consumo de oxígeno, tanto el segundo umbral, que es cuando ya el pulmón o la ventilación no puede deshacerse del CO2 producido por el músculo. Pero es que eso le pasaría a un sano, que no tiene ninguna limitación, porque todos tenemos un límite, que es llevar a nuestros sistemas, que es lo que hacemos nosotros con las pruebas de esfuerzo, a su máximo esfuerzo. Bien, y ya sin más preámbulos, yo lo único que quería era decir que el ejercicio no es tan fácil como dar una pastilla, aunque, claro, la pastilla que nos tomamos ya la ha procesado un laboratorio y ya el farmacólogo y el médico saben la dosis y entonces me la mandan a la dosis apropiada, 10 miligramos, y yo voy a la farmacia y lo compro. Esto tiene frecuencia, generalmente hay que hacer todos los días, porque nuestros sistemas de señalización tienen una farmacocinética cada 24 horas. Cada 24 horas suben los mensajeros y cada 24 horas bajan los mensajeros. Por tanto, si el mensajero no hace que cambie la proteína, si no mantengo niveles,
pues no es un fármaco demasiado efectivo. Por tanto, todos los días de la semana, intensidad la apropiada de acuerdo a la condición física. En el caso de Humberto es alta intensidad porque tiene una alta condición física. En el caso de que la tengamos baja, empezaremos despacito y progresaremos. El tiempo, pues tengo que dosificarlo en intervalos, tengo que dosificarlo en 20, 30, 40 minutos. Si lo puedo, lo intervalo, si no, no lo intervalo. El tipo, pues yo quiero que principalmente haya fuerza y cardiorrespiratorio, y luego los entrenadores y los fisioterapeutas juegan con pues un 20% de fuerza, un 30% de tal, lo separo, no lo separo, lo junto, lo pongo en diferentes sesiones, el volumen y luego la progresión. Y la progresión siempre tiene que ser en crescendo, hacia arriba. Hay que tener unas precauciones, sí, pero no muchas. Yo solo he puesto en rojo la más importante, que es estar desacondicionado y hacer lo que no se debe hacer cuando no tengo condición física. Esa es la más importante. Las demás, pues deshidratarme, pues no me tengo que deshidratar. Toser, tengo que toser. Bien, y el profesor debe saber que mi hijo tiene que toser y no pasa nada porque tosa. Bien. Que tenéis ahí el primer libro que hicimos de ejercicios medicina y que, bueno, tenemos algunos otros hechos en oncología pediátrica, que para los médicos de la sala que hay que recetar ejercicio físico, que después ya tenemos profesionales que nos lo dividirán, distribuirán y habrá una necesidad social que crecerá cada vez más el profesional que sabrá hacer esto muy bien, que la actividad física es medicina, que hay que recetarla dentro de los programas integrados de todos los demás programas y que ahora tenemos la suerte, y os lo quería contar, de que nos han subvencionado un proyecto, ha sido Neumomadrid y la Federación Española de Fibrosis Quística, para ver la condición física, para ver la microbiota, para ver la grasa, el músculo y la salud ósea. Y bueno, pues que queremos de alguna forma utilizar la electroestimulación y utilizar el ejercicio físico para ver el efecto de esto. Que si algún adulto, porque estos proyectos de investigación son para niños, para el Hospital Niño Jesús y para otros hospitales que se adscriben con nosotros, pues algún adulto quiere y tiene ganas de conocer todas estas cosas, tenemos una unidad en la Universidad Europea de Madrid y aquí tienen mi contacto y se identifican con Proyecto de Investigación FQ 2018 y veremos lo que podemos hacer, que creo que para eso estamos, para hacer. Paso la palabra a Humberto.